¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, Cobursa, Jonathan, Gastón Montenegro, Adriano, 09 Michael, Leonardo, bueno, montón de amigos que si sigo nombrando quizás soy ingrato con Manuel, con Alejandro, con Pablo Lima, con Pablo de Villa Carlos Paz. Montón de amigos que están permanentemente mirando y comentando y bueno, haciendo crecer esta comunidad que se llama Siciliano en su taller. Siciliano soy yo, este es mi taller, no hay nada demasiado elaborado. Pero bueno, saludos a todos. El canal cuenta con la colaboración técnica del querido Miguel. Siempre que encuentren una respuesta de Miguel, quiero que sepan que está avalada por mí, respaldada por mí, dado que bueno, es un muchacho con el cual compartimos muchos criterios técnicos y bueno, en fin, siempre que leo su devolución ante algunos comentarios, no encuentro mayor diferencia con lo que hubiese aportado yo. También contamos con las pinceladas de humor, sarcasmo e ironía del querido Gregorio Casa, que tiene un canal bastante interesante. Esta última época le está metiendo con todo y la verdad los frutos se están viendo. Así que bueno, Gregorio querido, vamos para adelante. Bueno, tarde-noche de domingo, ya tirando la noche. Bueno, como todos saben, me agarra el bajón dominguero, condición que tengo inexorablemente desde los 5, 6 años. Bueno, los amigos que siguen el canal desde el primer momento saben de esta condición. Es más, creo que el canal arrancó un fin de semana. Así que bueno, el bajón dominguero era medio inevitable mostrarlo. Así que nada, para los amigos que recién se acercan, quería más o menos describirle de qué se trata el bajón dominguero. El bajón dominguero es como una sensación de hastío, cansancio, reflexión, introspección, que me suele agarrar los domingos entre las 5 de la tarde y aproximadamente las 9 de la noche, producto de vaya a saber qué, pero quiero que sepan que lo arrastro desde mi infancia, cuando por ahí salíamos en familia, llamémosle, con Antonio, bueno, era un chico, hasta los 13 años viví con ellos, después me fui a vivir con mi abuela antes de los 13 años, 12 años y medio. Terminé séptimo grado, me fui. Bueno, me fui a vivir con mi abuela, pero siempre estuvo como ese aire pesado los domingos en ese horario, dado que había que llegar para preparar la ropa de trabajo para el lunes en la mañana. Él arrancaba muy temprano, mucho más temprano que yo, dado que bueno, trabajaba lejos y tenía todo eso de por ahí llegamos al fin de semana, terminando el fin de semana, y bueno, hay que volver a las rutinas y era como una especie de atmósfera pesada la que se vivía en La Ponderosa en aquella época. Y bueno, nada, la vengo arrastrando desde aquel momento. Después no había nada más lindo que sea lunes y arrancar con todo como se debe. Así que bueno, nada, para los amigos que me bancan en esas situaciones medias psicológicas y emocionales, llamémosle, dado que todavía no encontré ninguna explicación lógica a esta sensación tan antigua que tengo, pero quiero que sepan que no es nada grave. Es una sensación, llamémosle, de introspección que tiende un poquito a la melancolía y la depresión, pero es muy leve. Me ha sucedido a lo largo de toda la vida, a lo largo de mis parejas han ido conociendo esta condición mía de que bueno, los domingos entre las 5 y las 9 quizás estoy medio callado, medio con cara seria, por llamarle de alguna manera, pero bueno, no es nada personal, no es nada particular. Costó que por ahí algunas
me conozcan en esos momentos, dado que por ahí no exteriorizo demasiado lo que me pasa, porque a veces ni yo lo sé. Pero bueno, nada, es un bajón. Yo le llamo el bajón dominguero para redondear el tema. Bueno, ya saben cómo soy, más cuando por ahí la relación estaba media agrietada, se intensificaba, porque lo que más quería hacer era estar en el taller, o estar en un domicilio, en una obra, y bueno, nada. Me veía quizás viendo una película, esperando que los minutos pasen y sea el momento de irse a dormir. En fin, nada, les resumí un poquito la sensación de bajón dominguero. Bueno, quería hacer el resumen de la semana. Esta semana me han visto trabajar en un hogar a leños, en un calefón, bajando una caja de velocidades, algunos trabajos de plomería que han salido, reparando una cortina de enrollar, oficio que a mí me encanta, me gusta. Es más, tengo herramientas puntuales para esas tareas, alicate para cortar la cinta netamente, o sea, ese alicate no ha cortado otra cosa que no sea cinta. Los alicates de electricidad cortan netamente cables y bueno, así vamos llevando un orden en lo que es las herramientas. Para muchos es una tarea fácil. Yo la verdad no pude posicionar bien el celular porque yo cuando lo pongo de esta manera, que lo tengo con visión espejo, yo puedo campanear qué es lo que se está viendo o no, pero al tenerlo invertido, o sea, grabando como corresponde, no puedo controlar mucho qué está saliendo y qué no. Y en unas partes de la tarea, donde estaba interesante que se vean algunos detalles, no se plasmaron, no se pudieron ver. De hecho mostré el alicate que utilizo, pero bueno, nada, ya no va a faltar oportunidad, dado que eso se cambia bastante seguido. En esa persiana en particular, el problemita, la contra que tenía, es que cuando se corta la cinta, el paño baja parejo, pero la señora no conseguía a nadie que le haga el trabajo. Unos no tenían tiempo, otros no podían, otros no querían, otros bla 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 bla. Entonces levantaba la persiana con un palito, una maderita, hasta una determinada altura. ¿Y eso qué pasaba? Todos sabemos que cuando tiramos de la cinta para que suba la persiana, el paño se va enrollando en un eje. Después, al momento de destrabar el enrollador, obviamente baja. ¿Qué pasa? Cuando la señora la sube sin que esté la asistencia del eje, no se va enrollando en el eje, se va doblando como puede y se va guardando dentro de lo que sería el taparrollo y queda ahí toda doblada. Por eso se habían doblado algunas trabitas de lo que sería alambre. Lleva unas trabitas de alambre que se hacen solidarias al momento de subir para enganchar la hoja próxima siguiente y subir todas en conjunto formando un paño. Al momento de cerrar, dejan de hacer fuerza y se guardan. Es un sistema muy sencillo, muy común, pero esta señora, ante no poder encontrar a alguien que desarrolle la tarea, la levantaba hasta una altura, como dije, poniéndole una maderita, poniéndole un palito. ¿Y qué pasó? Dobló 2 o 3 trabitas de las distintas varillas. Y son siempre las mismas 2 o 3 porque la levantaba siempre hasta la misma altura, si no hubiese dañado más. Después, estuve cambiando un termo, también lo han visto, el termo de la señora, que justamente el domingo pasado me había mandado el video. Lo revisé, lo bajé, hice el videito netamente para mostrárselos a ustedes. Se había hecho un gran agujero en lo que vendría a ser la zona inmediata al quemador, o sea que caía el agua directamente ahí. Están los videos en el canal. No hubo otra, no se pudo. De hecho, compraron otro de la marca Nex. Si bien he instalado muchos sin problema, pero no son muy buenos. Sé que los comercializa Easy porque los fueron a buscar a Easy.
Pero bueno, el factor común en estos termotanques quizás un poquito más económicos, de todas maneras le saca cuerpos de ventaja a los de la línea Señorial Zafiro. Con Señorial Zafiro tuve problemas desde el momento de instalarlo. Me pasó de abrir la llave de paso, que comience a cargar y escuchar cómo iba expulsando aire a medida que entraba el agua y ese aire no tardaba en convertirse en agua. Me ha pasado de tener que ir con el cliente, previamente haberlo bajado otra vez, desinstalar todo, ir a Carrefour y bueno, con el amor con que nos habían atendido y la buena atención que nos habían brindado al momento de venderlo, bueno, diametralmente opuesto fue el trato que recibimos al momento de ir a devolverlo o ir con un problema, dado que bueno, lo he contado en el canal varias veces, pero los tipos lo primero que dijeron es como una sartén, hay que dejarlo que caliente, agasarlo y deje de perder. No, maestro, no se puede. Acá hay una pérdida de verdad. No es el primer termotanque que instalo. Hace en aquel momento 25 años que estoy con esto. Y está fallado de fábrica. Bueno, nada. Pidieron número de matrícula tratando de encontrar el problema. Acá nos sacamos de encima estos dos, pensaron. Yo tengo matrícula, listo. Le tuvieron que dar otro y hacerse cargo del muerto. Nos trataron muy mal, la verdad, cuando fuimos a comprarlo con el cliente, dado que me llevó para no agarrar uno que no corresponda, dado que hay que tener en cuenta un par de detalles, ¿no? Gas natural, carga superior e inferior y las medidas acorde a lo necesario. Pero bueno, fuimos con el cliente, me acuerdo, y después al momento de devolverlo tuvimos ese problemita. Pero después fui, lo coloqué nuevamente. ¿Cómo se cobra? La gran pregunta. Y es una instalación y media. Es una instalación y media. Por no decir dos instalaciones, porque se desinstaló el anterior, se instaló el nuevo, se volvió a desinstalar y se volvió a instalar otro. O sea, serían dos instalaciones completas. Pero bueno, nada, está en cada uno cómo afronte o cómo acepte o no las reglas del juego. Yo a este cliente le cobré una instalación y media y no tuvo problema en pagármela. De hecho, bueno, contaba con el aval de la matrícula, en otro caso no se lo hubiesen reconocido. Quizás sí, no sé, pero bueno, la excusa que pusieron es que tenía que ser un gasista matriculado. Listo, acá está el gasista matriculado y se solucionó el tema. Pero bueno, si vamos a lo correcto, éticamente por ahí también no cobrarle nada, no sé si está tan bueno, pero bueno, éticamente hubiese estado lindo. Quizás el cliente, hay que ver si es un cliente que nos llama por primera vez, si es un cliente frecuente, si es alguien de confianza, si es alguien con quien uno ya, no digo que hay amistad con clientes, pero yo he estado trabajando para los abuelos, después para los padres, después cuando ellos eran chicos y ellos formaron su pareja y me empezaron a llamar a mí, y después se separaron y me siguieron llamando a mí con su nueva pareja, y la ex pareja del primero me llamaba con su nueva pareja, y así se iba abriendo otro abanico de clientes que bueno, es así, o sea, a ese tipo de clientes uno le puede cobrar la instalación y decirle queda a tu criterio lo que consideres. Pero bueno, en este caso particular cobré una instalación y media. Éticamente quizás correspondía cobrar las dos o no correspondía cobrar nada de la primera. Pero bueno, eso queda a criterio de cada uno, como les dije, no quiero ser redundante. Después bueno, con el frío, esta semana se han reparado varias estufas, se han hecho limpieza en varias estufas. De hecho, arranqué la semana con un hogar a leños, 5.000 calorías, que tenía retroceso. ¿Qué es el retroceso? Bueno, es en este caso, si bien los hogares a leño no están homologados, pero bueno, venía con válvula de seguridad, que es muy raro que no la traigan, pero con piloto. Venía con piloto,
válvula de seguridad y obviamente máximo y mínimo. ¿Qué pasaba? Se producía retroceso. ¿Qué es el retroceso, Tano? Cuando uno lo usa al máximo, el pico, inyecta gas en la cámara, dado que, bueno, todos conocen el hogar a leños, es una cámara de combustión abierta, inyecta gas a la cámara, y en un momento determinado, después de X cantidad de tiempo de trabajo, y eso va acompañado de, depende qué tan grande haya sido la anomalía que cometió el anterior colega que estuvo trabajando. ¿Por qué? Se produce que si la luz del pico o la luz del inyector es demasiado grande, al máximo la cámara se satura de gas, no hace tiempo a quemarlo todo, retrocede, ese gas empieza a salir y hace contacto con el del piloto, produciendo una combustión en forma exterior, o sea, por fuera de la cámara de combustión. Espero ser claro, o sea, retrocede el gas, toma contacto con la llama piloto lo prende y queda prendido en una combustión exterior. A veces se produce una detonación. Pero bueno, ¿qué hay que hacer en ese caso? Llevar o comprar, o bueno, yo tengo un elenco de Cali Suárez y tengo un elenco de picos, y agarrar primero uno chiquito e ir variándole la luz a medida que vamos viendo que el mínimo tiende a apagarse y el máximo es muy mínimo, o sea, nos está faltando gas. Cuando tengamos esas dos situaciones, vamos a pasar el calisuar de una medida siguiente. Y una medida siguiente, bueno, si es muy obvio la carencia de gas, por ahí podemos hacer el paso de pasar 2 medidas. Pero bueno, ya más o menos sabemos qué luz tiene que llevar. En este caso era muy grande, parecía un soplete. El momento que estaba funcionando, se hacía una llama así de grande y de color amarillo. En el pico del piloto pasaba lo mismo, nada más que no afectaba, no lo toqué. Pero bueno, en el caso del quemador propiamente dicho, tuve que modificar la luz, dado que bueno, producía este efecto. Además estaba combustionando mal. Yo intuyo y estoy seguro que pasó un colega anterior, dado que hasta incluso la manija de la llave de paso estaba debajo del hogar a leños, no la podían encontrar. Bueno, yo intuyo que le pidieron la clásica, que haga una limpieza, y para hacer que hizo algo, agarró, sacó el pico y lo agrandó y lo volvió a armar. Ese tipo de artefactos no se limpia de la manera clásica. Ya después, cuando se dé la situación, les voy a mostrar cómo se hace una limpieza en un hogar a leños. Otra falla característica del hogar a leños es que por ahí las placas, que ya también creo que he dejado algunos videos el año pasado, las placas se despegan, o pues ya sea porque se picó la cámara, dado que en muchos es de chapa, se despegan y queda produciéndose el factor inverso. Hay exceso de aire en la cámara y detona. Entonces, bueno, ahí nos tenemos que dar a la tarea de ir a comprar o llevar, bueno, el adhesivo. Es un adhesivo que ya después les voy a dar la especificación, pero se mezcla, viene polvo y líquido, se mezcla y se sella como corresponde. En unos 20 minutos se puede volver a utilizar sin ningún problema, porque se produce la detonación por exceso de aire. Así que bueno, esas serían las dos fallas características del hogar a leño. Espero que a alguno les sirva esta información. Después, bueno, me han visto en un service, en un calefón Lombic, el cual tenía el diafragma pinchado. Creo que incluso dejé algunas fotos, la reparación la hice en el tallercito. No subí el desarrollo porque ya en el canal hay como 3 o 4 cambios de diafragma,
Quizás en calefones más antiguos, que es donde por ahí muchos, si bien es más elemental, pero muchos no conocen. ¿Por qué? Porque son gasistas que están iniciando y por ahí la información que les sirve es la de los anteriores. Por ejemplo, los Universal de antigua generación. De hecho, acá en el canal tengo reparaciones de calefones Universal del año 60. Pero bueno, en este caso decidí no mostrar el desarrollo porque por ahí no tenía demasiado sentido, dado que ni siquiera hay necesidad de hacerle una marca, porque entra todo en una sola posición o no entra. Después pude hacer el videíto cortito de la puesta en funcionamiento, porque esta clienta en particular es una persona que habla mucho, no tenía manera de posicionar el celular para poder hacer la grabación, aunque sea del armado, como tuve que hacer toda la maniobra, dado que eso entra con el quemador y todo, teniéndola en un lugar accesible al calefón instalado, teniendo el calefón instalado en un lugar accesible, se puede colocar obviamente de una sola maniobra, poner los 4 tornillos que une el conjunto diafragma, quemador, rovirete, todo junto, sin ningún problema, y conectar las virolas correspondientes. Pero bueno, este no era el caso. De hecho está, no sé si salió en el videíto, pero está el calefón, el mueble de cocina, ahí pude posicionar la linterna y ahí podría haber posicionado relativamente cómodo el celular para hacer la grabación de la tarea. Pero bueno, la mujer no me permitía, no me daba aire. O sea, si bien estoy acostumbrado a trabajar con diálogo constante, pero bueno, nada, no me permitía posicionarlo y que quede un video limpio, dado que por ahí estaba abordando temas que no sé si no estaba tan bueno que salgan al aire en el canal. Entonces la única manera que tuve de poder grabar ese ratito, esos minutos de puesta en funcionamiento, y ahora voy a hacer una aclaración, fue cuando le dije que vaya a abrir la ducha y que se quede ahí un ratito a esperar que salga caliente. Eso es todo, ¿no? Ese es porque muchos notaron que hay como un retroceso de llama. Ese es un calefón tiro balanceado. Eso tiene que funcionar con la tapa. Habrán notado el burlete. Los observadores deben haber notado el burlete. Si eso funciona sin la tapa, o como es tiro balanceado, la corriente de aire, cuando está el quemador prendido, obviamente sopla la llama para atrás. Pero yo prefiero hacer esas pruebas sin la tapa que armar todo y que después haya que retocar. Dado que en un calefón que está accesible está bueno, pero ahí había que desarmar media cocina para sacar el calefón. Entonces preferí hacer las pruebas así, después ponerle la tapa, dado que bueno, hay que hacer medio la parabólica humana para atornillar todo como corresponde, que quede funcionando, pero bueno, se logró. Fue un cambio de diafragma, calefón Longvik. El diafragma del Longvik viene con unos tapones con un recuadro o un hexágono para meter una llave Allen de 9 milímetros, que no todo el mundo la tiene, pero bueno, viene para eso, o si no, hay que agarrarlo de afuera y girarlo con una pinza de 2 posiciones, con una pico del oro, porque a veces, al ser plástico, está pegado y es más caro el trabajar prolijo que el agarrarlo con una pinza y girarlo del diámetro exterior. ¿Qué hay detrás de esas cabezas Allen? Bueno, hay unos filtros, un alambre tejido que evita que por ahí entren sedimentos a lo que vendría a ser el diafragma, trabándolo. Y en el otro lado hay un regulador que nos permite variar la presión de trabajo del diafragma. Ese, si pueden no tocarlo, mejor, porque el diafragma nuevo que van a poner va a estar como cuando era nuevo el anterior, y con esa luz y esa presión, como es un consorcio,
es más o menos constante. O sea, yo les sugiero no tocar. Si no les levanta presión o no les levanta llama, de ahí tienen como para jugar un poquito. Pero bueno, háganlo con paciencia. Después, al momento de cerrar, aprieten, no a matar porque es plástico y se puede rajar. Si bien son roscas cilíndricas, pero vieron cómo es esto. Olvídense del teflón, ahí no va teflón. Si van a apretar, apriétenlo bien que no pierda, pero no lo maten demasiado. Porque bueno, va a quedar la gotita y no está bueno. Después bueno, fue más o menos el resumen y desarrollé tareas de electricidad, por supuesto, que también por una situación media parecida no pude filmar. Era un contenido entretenido, de hecho acá estoy viendo el resto de cable cristal. He hecho una derivación de un par de plafones a través de un techo de machimbre, pasando los tirantes. Quedó prácticamente que no se veía absolutamente la derivación, dado que bueno, los clientes dividieron la habitación, les quedó una de las partes de la habitación sin retorno de luz. Así que bueno, le desarrollé la instalación en forma exterior, porque bueno, el cable canal les era antiestético. Mi modo de ver, antiestético, es una pared de Durlock en el medio de la habitación, pero bueno, yo simplemente ejecuto instalaciones. Así que bueno, nada, después para terminar de amargarme el domingo, me aparece sugerido Tipejo Videos. Está jugando con un termotanque. Yo lo único que esperaba, para no acrecentar más mi odio y mi desprecio a esa persona, que no sea gas. Porque digo, si este Gil se pone a hablar de gas, ya está. No, ya está. Tiene que ser muy rápido el encontrarnos y agarrarnos como corresponde. Pero bueno, no, evidentemente no estaría acusando el recibo. Pero sí, es un tipo que me cae pésimo, ya todos lo saben. Estuvo jugando con un termotanque, aclaró que eléctrico. No explicó un montón de situaciones. Simplemente habló de flexibles y cosas que carecen de información. Simplemente describió erróneamente que los flexibles de media se usan en calefón y lo de 3/4 en termotanque. Hay termotanques con roscas con pilares de media, como también hay calefones con pilares de 3/4. Traten de no darle demasiada bola al gileste cuando habla de cosas que no sabe, porque bueno, se equivoca y se equivoca en serio. Tampoco explicó que se puede invertir la carga. Por ejemplo, si uno tiene un termotanque, que generalmente tenemos, viéndolo de frente, la entrada a la derecha, bueno, puede pasar que el plomero, la instalación, tenga la entrada del lado izquierdo. ¿Cómo se invierte? Para que no queden pues todos cruzan lo flexible, hay un canuto así de largo, con un O-ring, que uno mete el dedo, lo traba, lo saca y lo pasa del otro lado. Eso canaliza la entrada de agua lo más cerca posible del quemador. Se puede invertir el pilar de carga del termotanque. Obviamente, si quieren desarrollar un trabajo prolijito, cambien en las arandelitas la roja por la azul y la azul por la roja, para que indique que ahí obviamente está la entrada invertida. La válvula de alivio, que ya hemos hablado bastante acá en el canal. Después quizás haga un videíto nuevo, dado que bueno, la gente se viene acercando. Esta es una de las tantas. La gente se viene acercando y he notado que algunos de mis videos tienen 80 vistas. O sea que quedaron por allá atrás. Pero bueno, lo vamos a desarrollar nuevamente. Vamos a explicar cómo es la instalación de un termotanque. Esta válvula, denominada de alivio, si no cortase por X motivo el termotanque y estuviese prendido y el agua ya superó la temperatura de su punto máximo, 100 grados. Bueno, antes de que reviente el termo, vuela esta válvula. Sale vapor por acá y descomprime
toda la presión que se estaba juntando. Nada. Después vamos a desarrollar un video como corresponde de esos temas, flexibles, que de hecho también tengo videos en el canal. Digo esto no para que vayan a ver la información vieja, sino para que vean que este Gil no está enseñando nada, simplemente está repitiendo cosas que no sacó de acá. No tengo el ego tan grande, pero de algún otro tipo robó contenido o hace deducciones y sube el material. La verdad que los dos videos que vi para terminar de darme el bajón dominguero, un poco antes de lo habitual, dado que yo no entro al canal a ver el tipejo, pero me aparece, Te Alejo, video, Che Panchejo video, subió, y aprieto para chusmear un poco. Y cuando vi un termotanque, bueno, digo, vamos a mirar porque acá le entramos con los tapones de punta, porque él no me va a enseñar a mí a poner un termotanque, porque él todavía estaba jugando al Family y yo instalaba termotanques. Así que tratá de no meterte en terrenos que no sabes, Gil. Gil, cara de pescado. Bueno, nada. Vamos cerrando. Le mando un saludo a todos, a los amigos de la primera hora del canal, a los que se vienen acercando. Quizás desarrolle otra charlita desde mi cocina, dado que bueno, dejé la cartuchera en la moto la dejé en mi casa, y quería configurar la cartuchera para trabajos de mañana, pero pequeños ping-pong de trabajitos. Ping-pong le llamo ir de un lado al otro para estar 1 hora y media en cada lado, ya sea, no sé, cambiando una térmica, haciendo una limpieza de estufa, de ahí para salir a un cambio de grifería, y bueno, nada, cosas que por ahí quedaron del viernes y se sumaron en el fin de semana, y bueno, nada, las desarrollo así, a modo ping-pong. Pero bueno, les mando un saludo, les agradezco la paciencia, les agradezco el apoyo, y bueno, como digo siempre, sigan viendo. Nos vemos.